El aire en la oficina de Ricardo era denso, pesado, como el plomo. Podía sentir el tic-tac de mi propio corazón resonando en mis oídos, un tamborileo ansioso que amenazaba con delatarme. Ricardo estaba detrás de su escritorio, con las manos apoyadas en la madera pulida y oscura, el rostro pétreo mientras me miraba de arriba abajo. Cada fibra de mi ser gritaba, pero me obligué a mantener la postura, la espalda recta, los hombros hacia atrás. No iba a darle el gusto de verme derrumbarme. María, empezó, y su voz, aunque no era alta, se sentía como un golpe seco. Seré directo contigo. Estás malgastando el tiempo de este concesionario. Ese viejo de ahí fuera no va a comprar un coche. Todo el mundo lo ve, excepto tú. Mis uñas se clavaban en las palmas de mis manos con tanta fuerza que casi pude sentir el sabor metálico de la sangre. El dolor agudo me ayudó a anclarme, a no perder la cabeza. Por un instante, me vi de nuevo en el pequeño piso del cabañal, la luz de la calle filtrándose por las rendijas de las persianas. Clara dormida a mi lado en el sofá. La pila de facturas sobre la mesa de la cocina parecía una montaña insalvable. Perder este trabajo no era solo perder un sueldo, era perderlo todo. Pero, ¿cómo había llegado hasta aquí? Hasta este punto en el que el gerente de un concesionario de coches de lujo en el ejemplo me miraba como si fuera una molestia prescindible. Mi mente viajó atrás, a ese primer día. No estoy segura si fue un martes o un miércoles, pero el recuerdo de la risa sí que lo tengo grabado a fuego. Ese día, todo cambió. O quizás, ese día todo empezó a encajar de una manera que yo todavía no podía entender. El concesionario, visto desde fuera, era una promesa de luz y perfección. Cristal, luces blancas inmaculadas, suelos de mármol tan pulidos que reflejaban las siluetas de la gente, filas de superdeportivos expuestos como obras de arte en un museo. Cada uno con su pequeña y discreta etiqueta de precio, un número lo suficientemente alto como para comprar una casa para una familia de clase media. Pero desde dentro, si eras lo suficientemente aguda como para verlo de verdad, operaba un mundo completamente diferente. Un mundo impulsado por miradas calculadas, sonrisas forzadas y la forma en que una persona cruzaba la puerta y en apenas 3 segundos era clasificada como digna de atención o ignorada. Carlos era el que ponía las reglas, o al menos eso creía él. 30 años, alto, de hombros anchos, mandíbula cuadrada, el pelo engominado con productos caros y un Rolex Submariner destellando en su muñeca cada vez que levantaba la mano para señalar un coche. Carlos era el que más vendía, el que más alto hablaba y el que gozaba del mayor favor de Ricardo, el gerente. Tenía una forma de andar característica, pausada y segura, ajustándose siempre las solapas del traje, como si el mundo entero lo estuviera observando. Y, en este concesionario, eso era casi cierto. Carlos no solo vendía coches, controlaba la sala. Decidía qué cliente le tocaba a quién, cuáles eran dignos y cuáles eran solo turistas perdidos. Nadie se atrevía a objetar, porque Ricardo siempre respaldaba a Carlos, y Ricardo era quien firmaba los cheques. Marcos seguía a Carlos como una sombra. 28 años, media cabeza más bajo que Carlos, pero con una boca el doble de grande. Marco era de los que nunca empezaban un chiste, pero siempre era el que se reía más alto. Siempre el que soltaba un comentario punzante en el momento justo para hacer estallar la risa del grupo. No era peligroso por su fuerza, era peligroso por la malicia que escondía bajo un exterior amigable. Ricardo, 52 años, el pelo canoso, el porte de un hombre que una vez fue apuesto, pero al que la edad y la complacencia habían desgastado. Dirigía el concesionario con un único principio: el dinero lo era todo. Un cliente que llegaba en un Bentley tenía las puertas abiertas de par en par, agua servida y un sofá de cuero ofrecido antes incluso de que hablara. Un cliente que entraba a pie tenía que demostrar que era digno de ser visto. Ricardo nunca lo decía explícitamente, pero cada una de sus acciones lo gritaba. Luego estaba Ana, 29 años, la única otra vendedora aparte de mí. Ana era de una belleza fría, cabello rubio,
ojos azules, siempre manteniendo las distancias con todos, como si la cercanía fuera una enfermedad contagiosa. No se unía a las bromas de Carlos y Marco, pero tampoco alzaba la voz para detenerlos. Observaba, permanecía en silencio y sobrevivía en el concesionario sin tomar partido. Cuando entré por primera vez en aquel concesionario, lo sentí todo de inmediato, sin que nadie necesitara decir una palabra. Vi la forma en que Carlos me miró, luego se volvió hacia Marco con una sonrisa torcida. Vi a Ricardo asentir al saludarme esa mañana, pero sus ojos ya habían dejado claro que no esperaba que durara más de un mes. Vi a Ana mirarme una vez y luego desviar la vista, como si ya se hubiera emitido todo juicio necesario. En aquel lugar, cada vez que las puertas de cristal se abrían y un cliente entraba, todo el personal se detenía un segundo, solo un segundo, para escanearlo de pies a cabeza. ¿Qué zapatos, qué reloj, qué coche estaba aparcado fuera? Y en ese único segundo, el destino del cliente estaba sellado. Aquel día no fue diferente. Cuando el señor Enrique, con sus sandalias gastadas y su camisa descolorida, cruzó las puertas de cristal, ese segundo de evaluación se produjo y todos emitieron su veredicto. Todos, excepto yo. Me dirigí hacia el señor Enrique con pasos más firmes de lo que realmente me sentía por dentro. «Buenas tardes, señor», dije, mi voz clara, lo suficientemente cálida como para sonar humana, pero lo suficientemente profesional como para que nadie pudiera reprocharme nada. «Mi nombre es María. ¿Puedo ayudarle a buscar un coche hoy?» El señor Enrique me miró con una ligera sorpresa, la clase de sorpresa de alguien acostumbrado desde hace mucho tiempo a ser ignorado. Parpadeó una vez, luego esbozó una pequeña sonrisa. «Enrique», dijo, extendiendo su mano, «estoy mirando ese de ahí». Señaló un coupé deportivo negro brillante, posicionado justo en el centro del concesionario. Era el coche que incluso Carlos solo había logrado vender una vez en los últimos 6 meses. Asentí, guié a Enrique para que se acercara y comencé mi presentación. Hablé del motor, la potencia, la suspensión neumática, el interior de cuero napa cosido a mano. Mi exposición fue fluida e ininterrumpida, no porque fuera la vendedora más talentosa del concesionario, sino porque las noches anteriores me había quedado hasta tarde memorizando cada especificación técnica, después de que Clara se quedara dormida, sentada en la única silla de mi diminuto estudio, releyendo cada página del catálogo hasta que me ardían los ojos. Enrique escuchó sin interrumpir, pero cuando mencioné la transmisión de doble embrague de 8 velocidades, de repente preguntó: ¿esta versión utiliza una caja de cambios CTPP o una Getrag? Me detuve medio segundo. Esa no era la pregunta de alguien que simplemente miraba. Era la pregunta de un hombre que sabía exactamente de lo que hablaba. CTPP, señor, respondí, inclinando ligeramente la cabeza. La versión 8HP51. Enrique asintió lentamente. Luego siguió con preguntas sobre la relación de compresión del motor, el sistema de frenos cerámicos de carbono y las opciones de garantía extendida para clientes que compraban varios vehículos a la vez. Cada pregunta era precisa, cada una dirigida directamente a detalles que la mayoría de los clientes adinerados nunca se molestaban en preguntar. Respondí una a una, algunas de inmediato, otras con un honesto «Permítame confirmar eso con exactitud», mientras abría mi tableta para verificar. No fingía saber lo que no sabía. Y esa honestidad hizo que Enrique me mirara de nuevo, más tiempo esta vez, con una expresión diferente. Detrás de nosotros, Carlos estaba apoyado en el mostrador de recepción, con los brazos cruzados, observándolo todo. Aguantó unos 10 minutos. Luego intervino. «Perdona, no quiero interrumpir», dijo Carlos, su voz empalagosa hasta lo artificial, sus ojos fijos en Enrique como si yo no existiera. «Pero creo que deberías saber que el precio inicial de este modelo es de 320.000 euros, y eso es antes de los extras. Tenemos una sección de segunda mano justo afuera, vehículos muy bonitos, precios mucho más razonables. Estaría encantado de mostrárselos si lo desea». Las palabras sonaban educadas,
pero el significado era claro para todos. No puedes permitirte esto. Vete a otro sitio. Sentí como la sangre me subía al rostro. Estaba a punto de hablar, pero Enrique fue más rápido. Se volvió hacia Carlos lentamente, sin prisa, con una mirada que, si Carlos hubiera tenido suficiente experiencia en la vida, habría reconocido como la de un hombre que una vez se había sentado a la cabecera de mesas en habitaciones de las que nadie salía sin permiso. «No te he preguntado a ti», dijo Enrique, su voz baja y uniforme, sin una sola ondulación. Estaba hablando con ella. Carlos parpadeó. La sonrisa en su rostro se congeló por un segundo, solo uno antes de que se recuperara, se encogiera de hombros, fingiera que no había pasado nada y se fuera. Pero al darse la vuelta, sus orejas estaban rojas. Lo vi. También vi cómo apretaba la mano a su costado mientras regresaba al mostrador. Enrique se volvió hacia mí, tan calmado como si nada hubiera ocurrido. Me estaba explicando el sistema de frenado. Me recordó suavemente. Tragué saliva y continué. Pero desde el mostrador de recepción, la conversación entre Carlos y Marco ya había comenzado. Marco resopló, hablando lo suficientemente alto como para que los que estábamos cerca lo escucháramos. Apuesto 50 euros a que el viejo se va en los próximos 15 minutos sin comprar nada. Carlos no se rió, pero sus ojos se entrecerraron. No apuesto, dijo, porque eso no es una apuesta, es una certeza. Otro vendedor pasó, escuchó y se cubrió la boca mientras reía. Ana estaba a unos pasos mirando su teléfono, sin decir nada, pero escuchó cada palabra. Yo también los escuché. Escuché cada palabra con claridad, como si me las hubieran dicho directamente al oído, pero no me di la vuelta. Mantuve la vista en el coche, la voz firme, la sonrisa en los labios, incluso cuando algo dentro de mi pecho comenzó a calentarse. Ya no era vergüenza, sino algo más profundo, algo que había aprendido a comprimir y enterrar durante muchos años. Enrique no se perdió nada. Sus ojos, aunque cansados y de apariencia amable, recorrieron cada rostro del concesionario, registraron cada mirada de desprecio, cada risa contenida, cada mirada maliciosa. Y en lo más profundo de esos ojos, algo comenzó a agitarse, lenta, silenciosamente, como el agua antes de una tormenta. Ni siquiera habíamos llegado a la mitad del coupé cuando Ricardo apareció. No se apresuró, no levantó la voz, pero la forma en que puso una mano en mi hombro y dijo, «Te necesito un minuto», fue suficiente para que todo el concesionario entendiera exactamente lo que estaba sucediendo. Me volví hacia Enrique, forzando mi sonrisa para que permaneciera en su lugar. «Disculpe un momento, señor, volveré enseguida». Enrique asintió sin decir palabra, pero sus ojos me siguieron hasta que desaparecí detrás de la puerta de la oficina del gerente. Ricardo no me ofreció asiento. Se quedó de pie detrás de su escritorio, con ambas manos apoyadas en la madera, mirándome de arriba abajo. «María, seré directo», comenzó, su voz no alta pero dura como el acero. «Estás malgastando el tiempo de este concesionario. Ese viejo de ahí fuera no va a comprar un coche. Todo el mundo lo ve, excepto tú». Me mantuve erguida, los brazos a los costados, las uñas presionándose contra mis palmas. «Él no ha dicho que no vaya a comprar, señor Ricardo». Ricardo exhaló por la nariz, el aliento de un hombre que había perdido la paciencia hacía mucho tiempo, pero que aún se aferraba a una delgada capa de civilidad. «Llevo 23 años en este negocio. Veo a alguien cruzar la puerta y sé exactamente cuánto dinero tiene en su cuenta. Ese hombre no es nuestro cliente». Hizo una pausa, dejando que las siguientes palabras cayeran con más peso. «Estás a prueba. Sabes lo que eso significa, ¿verdad? Si no haces una venta para fin de mes, no puedo mantenerte, quiera yo personalmente o no». Sentí que el suelo se inclinaba ligeramente bajo mis pies. No porque le tuviera miedo a Ricardo, sino porque, después de esas palabras, vi mi pequeño estudio en el Cabañal con una claridad brutal. Vi a Clara en la guardería esperando a que su madre fuera a buscarla. Vi la pila de facturas sobre la mesa de la cocina. Aún no sabía cómo las iba a pagar. Perder este trabajo no era solo perder un trabajo, era perderlo todo.
Lo entiendo, señor Ricardo, dije, mi voz firme, aunque me costó cada gramo de fuerza mantenerla así. Pero aún así me gustaría terminar de atenderlo. Ricardo me estudió unos segundos más. Luego hizo un ademán con la mano. Haz lo que quieras. Solo no digas que no te lo advertí. Me di la vuelta y salí, cerrando la puerta suavemente, aunque dentro de mi pecho todo estaba gritando. Fui directamente al baño, cerré la puerta con llave, apoyé ambas manos en el lavabo y bajé la cabeza. No lloré, no lo hacía. Me había jurado a mí misma la noche que me fui de casa de David con los ojos hinchados y Clara en mis brazos que nunca volvería a llorar donde alguien pudiera verme. Respiré hondo, exhalé, respiré hondo, exhalé, hasta que el escozor de mis ojos desapareció. Luego me sequé las manos, me arreglé el pelo y salí de nuevo. Enrique seguía allí, junto al cupé, paciente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cuando me vio regresar, no preguntó qué había pasado en la oficina del gerente. No preguntó si estaba bien, pero la forma en que me miró me dijo que lo entendía todo. Acababa de abrir la boca para continuar cuando el teléfono en mi bolsillo vibró. Bajé la vista, vi el número de la guardería y mi corazón se encogió. Lo siento, señor, necesito atender esto, dije rápidamente, con la voz un poco entrecortada. Enrique asintió. Me hice a un lado, le di la espalda y respondí. No era la voz de la maestra, era la de Clara, pequeña y ligeramente temblorosa, a través del teléfono. Mami, estoy aquí. Cariño, ¿pasa algo malo? Clara guardó silencio por un segundo. Luego preguntó con un tono que solo los niños que han visto demasiado pueden tener a los 4 años. ¿Alguien te ha molestado hoy? Me quedé helada. Todo lo que había contenido durante el día me subió a la garganta de golpe. Me mordí el labio inferior con tanta fuerza que casi sentía el sabor a hierro. No, mi amor, dije, mi voz suave, tranquila, perfecta, la voz que había entrenado durante años para que Clara nunca se preocupara. Nadie ha molestado a mami. Estoy trabajando. Te recojo esta tarde, ¿vale? ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Terminé la llamada, me quedé quieta unos segundos, tragué, luego me di la vuelta y le sonreí a Enrique como si nada hubiera pasado. Pero Enrique había escuchado lo suficiente. No todo, pero lo suficiente. Lo suficiente como para oír a una niña preguntar si su madre había sido acosada. Lo suficiente como para ver cómo me mordía el labio. El ligero temblor en mis hombros antes de recomponerme. Lo suficiente como para ver en mí la sombra de otra mujer. Una mujer que había muerto 10 años antes. La mujer a la que había amado toda su vida y a la que no había podido proteger del desprecio de este mundo. Enrique se quedó allí durante mucho tiempo, el tiempo suficiente para que yo pensara que había perdido el interés y estaba a punto de irse. Pero no lo hizo. Metió la mano en el bolsillo, sacó un teléfono antiguo, uno de esos de tapa que ya casi nadie usaba, y marcó un solo número. La persona al otro lado respondió al primer timbrazo. Enrique habló en italiano, su voz baja. Una sola frase corta que yo no entendí. Si hubiera entendido italiano, le habría oído decir, José, ven aquí, hay algo que quiero que veas con tus propios ojos. Luego terminó la llamada, guardó el teléfono en el bolsillo y se volvió hacia mí con la sonrisa más amable que jamás había visto. Ahora bien, dijo suavemente, por favor, continúe hablándome del coche. Aquí debo hacer una breve pausa. Es que, mira, toda esta situación, este circo de los coches de lujo y la gente juzgando por la ropa, me parece que es una locura. ¿En serio? ¿Un hombre con sandalias no puede comprar un supercoche? ¿Y yo, que he pasado más penurias que muchos de ellos, tengo que demostrar mi valía cada segundo? En mi barrio, en el Cabañal, la gente te mira a los ojos, no a los zapatos. Esta ciudad, Valencia, es preciosa, pero a veces esta parte, la de la Exampol, me parecía de otro planeta. Esas risas, esas miradas de desprecio, me hicieron recordar a mi padre. Él siempre decía, no te fíes de los que ríen demasiado fuerte, María, que suelen ser los que menos tienen que ofrecer. Y aunque él no siempre fue el mejor ejemplo, en eso tenía razón.
Sentía que había una verdad oculta en todo aquello, algo más grande de lo que parecía. Y la verdad no tenía ni idea de qué era. Pero volvamos a lo que pasó. A unos 15 minutos del concesionario, en la planta superior de una torre de cristal en Ruzafa con vistas a la Albufera, José Ferrante estaba sentado en un ático donde casi nunca se permitía la entrada de la luz del día. Las cortinas estaban bien corridas, dejando solo el tenue resplandor amarillo de una única lámpara de mesa junto a un sofá de cuero negro. Desplegado sobre la mesa de café, frente a él, había un mapa del puerto de Valencia. Números de bolígrafo rojo escritos a mano junto a contenedores marcados, y un portátil abierto que mostraba el flujo de efectivo a través de 3 cuentas corporativas en las Islas Caimán. Pedro Ramos estaba junto a la ventana, con la espalda apoyada en la pared, los brazos cruzados sobre el pecho, silencioso como una sombra que respiraba. José estaba al teléfono con alguien del puerto, su voz baja y uniforme, sin dejar lugar a preguntas o dudas. Ese envío tiene que pasar el puesto de control antes de las 10 de esta noche, sin retrasos, sin excusas. La voz al otro lado comenzó a responder y José lo interrumpió. No te pido tu opinión, te le estoy diciendo lo que va a pasar. Luego, terminó la llamada, dejó el teléfono sobre la mesa y se frotó 2 dedos por el puente de la nariz. 36 años. Sin embargo, a veces, con la poca luz, el rostro de José parecía más viejo de lo que era. No por las arrugas, sino por el peso que cargaba en sus ojos. Esos ojos gris acero habían visto mucho más de lo que la mayoría de la gente vería fuera de las películas. Y nunca se calentaban del todo, ni siquiera cuando sonreía. Pedro carraspeó suavemente. ¿Necesitas algo más? José negó con la cabeza. Entonces, el teléfono vibró. José miró la pantalla. No era el puerto, no era un socio, no era nadie de la red. Era el número de su padre. El único número en el mundo al que José siempre respondía antes de que terminara el primer timbrazo. ¡Padre! Su voz cambió al instante. Ya no era la voz de un hombre que comandaba un imperio clandestino, sino la voz de un hijo, más suave, más baja, con algo casi tierno que Pedro había escuchado lo suficiente como para saber que nunca debía mencionarse delante de nadie. Enrique habló en italiano, breve, tranquilo, pero José escuchó lo que nadie más habría escuchado, el leve temblor al final de la frase. El temblor que su padre solo tenía cuando pensaba en la madre de José. Estoy en camino. José no preguntó por qué. No preguntó qué había pasado. Cuando su padre usaba ese tono, José no necesitaba preguntar. Se puso de pie, se ajustó las mangas del traje, se abrochó los botones. Pedro ya había abierto la puerta antes de que José la alcanzara. ¿A dónde?, preguntó Pedro, con las llaves en la mano. Example. Concesionario de coches en la calle 41. Pedro no preguntó nada más. Subieron al ascensor privado. Descendieron directamente al garaje. 3 CU blindados negros siempre esperaban. Los conductores siempre dentro. Los motores siempre en marcha. José tomó el asiento trasero del vehículo central. Pedro, el asiento del pasajero delantero del coche principal, y el convoy salió del garaje en silencio. Durante el trayecto, José miró por el cristal tintado. Valencia se extendía bajo el sol de la tarde, torres de cristal resplandeciendo, palmeras bordeando la avenida Blasco Ibáñez, yates flotando en la Albufera. La ciudad era hermosa, rica y enteramente suya de maneras que la mayoría de sus residentes nunca entenderían. Pero en ese momento, José no pensaba en territorio, en el puerto, en dinero. Pensaba en el temblor en la voz de su padre. La última vez que lo había escuchado fue 10 años antes, el día en que su madre yacía en una cama de hospital en el Hospital de la Fe, sosteniendo la mano de su padre por última vez, diciendo en italiano que no tenía remordimientos, solo la tristeza de que el mundo nunca había sido amable con aquellos que no tenían nada que demostrar sino su corazón. José cerró los ojos por un segundo, luego los abrió. El convoy giró hacia el Example. 3 SUV negros se detuvieron frente al concesionario al mismo tiempo exacto, precisos y uniformes,
como si lo hubieran ensayado 100 veces. Los motores se apagaron al unísono. La puerta del primer vehículo se abrió y Pedro Ramos salió, sus ojos recorriendo la acera y la fachada del concesionario en menos de 2 segundos antes de moverse para abrir la puerta del coche del medio. Dentro del concesionario, todos levantaron la vista. Marco fue el primero en darse cuenta. Su mano que sostenía una taza de café se congeló a medio camino de su boca. Carlos levantó la cabeza de su teléfono. Ana se detuvo a mitad de paso. Ricardo se volvió hacia las puertas de cristal. Sus ojos se entrecerraron ligeramente contra la luz del sol que se reflejaba en la pintura negra brillante del convoy. Entonces, la puerta del sub del medio se abrió y José Ferrante salió. No se apresuró. Cada paso que daba en la acera llevaba un peso invisible que la gente no podía ver, pero sentía de inmediato como un cambio repentino en la presión del aire que nadie podía explicar. Un traje negro perfectamente hecho a medida seguía las líneas limpias de su figura, sin una sola arruga excesiva. Zapatos de cuero negro pulido brillaban como espejos. Un Patek Philippe de oro rosa destelló discretamente bajo su manga mientras se ajustaba la chaqueta. Su rostro era ilegible, la mandíbula apretada. Ojos grises fijos al frente, sin girar a la izquierda, sin girar a la derecha, como si supiera exactamente a dónde iba antes de que sus pies tocaran el suelo. Las puertas de cristal del concesionario se abrieron automáticamente. José entró y el aire dentro de la sala cambió al instante. No era algo que pudiera expresarse con palabras, pero todos lo sintieron como si la temperatura hubiera bajado unos grados, como si las luces se hubieran atenuado ligeramente, como si cada risa, cada conversación ociosa, cada comentario susurrado hubiera sido sacado de la sala y reemplazado por un silencio espeso y pesado que era casi tangible. Ricardo reaccionó por instinto, avanzando con la sonrisa más amplia que pudo forzar ya dibujada en su rostro, la mano extendida. Bienvenido, señor. Soy Ricardo, el gerente del concesionario. Es un placer, también. José pasó de largo, sin una mirada, sin una pausa, sin un solo gesto que reconociera la existencia de Ricardo. El brazo de Ricardo permaneció suspendido en el aire, su sonrisa congelada en el rostro como una fotografía dañada. José cruzó el concesionario, moviéndose entre los carros superdeportivos sin dignarse a mirar ninguno, dirigiéndose directamente hacia el señor Enrique, en sandalias gastadas y pantalones cortos descoloridos, que estaba junto al cupé negro. Entonces se detuvo frente a Enrique y dijo una sola palabra. Padre. Una palabra, una sílaba. Sin embargo, resonó a través del silencio del concesionario como un trueno. Carlos estaba a menos de 10 pasos de distancia. La taza de café en la mano de Marco tembló y se le escapó, haciéndose añicos en el suelo de mármol. El sonido solitario en la quietud, pero nadie miró hacia abajo. Nadie se movió. Nadie respiró. El anciano del que se habían burlado durante casi una hora. El anciano al que Carlos había sugerido que fuera a mirar coches de segunda mano calle abajo. El anciano por el que Marco había apostado que se iría en 15 minutos. Ese anciano era el padre del hombre que acababa de entrar en el concesionario con un convoy blindado. El hombre cuya presencia se explicaba simplemente por la forma en que Pedro Ramos montaba guardia en la puerta, con los ojos constantemente escaneando, lo suficiente como para dejar claro que no era un cliente rico cualquiera. Enrique miró a su hijo, asintió ligeramente, luego habló en italiano. Explicó brevemente, con calma, como siempre lo hacía, pero cada frase era precisa. Hizo un gesto ligero en dirección a Carlos sin girar la cabeza, como si la posición de cada persona en el concesionario hubiera sido grabada en su memoria hacía mucho tiempo. José escuchó, su expresión inalterada, pero sus ojos gris acero se oscurecieron, aún más oscuros, como el cielo de Valencia antes de que estalle una tormenta. Cuando Enrique terminó, José se volvió lentamente. Luego comenzó a caminar hacia Carlos. Cada paso resonaba en el suelo de mármol, agudo e inconfundible en la quietud absoluta. Carlos se quedó como clavado al suelo.
El color se le fue de la cara, del cuello a las mejillas, de las mejillas a la frente, como si la sangre se retirara de su cuerpo. Con cada paso que José daba para acercarse, Carlos se encogía un poco más por dentro. José se detuvo frente a él, cerca, muy cerca, lo suficientemente cerca como para que Carlos pudiera oler la cara colonia de José, lo suficientemente cerca como para contar los pelos negros engominados de su cabeza, lo suficientemente cerca como para no poder apartar la vista, por mucho que lo deseara desesperadamente. Entonces, José no dijo nada, simplemente miró. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Carlos tragó saliva. El sonido resonó con fuerza en el silencio. 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos. La primera gota de sudor rodó de la sien de Carlos hasta su mandíbula. 7 segundos, 8 segundos. Carlos abrió la boca tratando de hablar, pero no salió ningún sonido. 9 segundos, 10 segundos. Te reíste de mi padre. No fue una pregunta, fue una afirmación. Su voz no era alta, no era suave, no era cálida ni fría, pero llevaba algo que hizo que Carlos sintiera que sus rodillas flaqueaban. Yo, fue solo, no quise. Carlos balbuceó por primera vez en su vida, perdiendo la confianza que había usado para dominar aquel concesionario. No me mientas, dijo José, su tono inalterado, pero de alguna manera más pesado. Odio a los mentirosos. Carlos no pudo decir nada más. Se quedó allí, con la boca ligeramente abierta, los brazos colgando inútilmente a los costados, como alguien que acababa de salir de un accidente de coche y aún no había comprendido lo que había sucedido. Durante todo aquello, yo me quedé junto al coupé y lo presencié todo. No sabía quién era el hombre del traje negro. No sabía qué significaban los SUV blindados. No sabía que Pedro Ramos, en la puerta, había sacado lentamente la mano del bolsillo de su traje mientras José se acercaba a Carlos. Pero lo sentí por instinto, por la sensación que desarrollan a las personas que han vivido el tiempo suficiente cerca del peligro. Sabía que este hombre era diferente a cualquiera que hubiera conocido. El peligro que lo rodeaba no era ruidoso ni teatral. Era silencioso, natural, como la gravedad, como algo que había existido mucho antes de que él entrara en aquella sala. Y en medio del miedo, en medio del shock, en medio de un concesionario congelado en silencio, me di cuenta de algo que me inquietó más que cualquier otra cosa. La forma en que había dicho padre, la forma en que puso una mano en el hombro del anciano, la forma en que esos fríos ojos grises se suavizaron por un momento cuando miró a Enrique. Todo ello me decía que, bajo ese exterior peligroso, había algo completamente diferente. Algo que no debería haber visto, pero que había visto de todos modos. Enrique dejó que el silencio se estirara unos segundos más, el tiempo suficiente para que todos en el concesionario sintieran plenamente su peso. Luego, le dio la espalda a Carlos y caminó hacia mí. Me miró y me hizo un pequeño asentimiento, como si dijera, ahora viene lo bueno. Luego habló, su voz tranquila y clara, lo suficientemente alta como para que todos en el concesionario escucharan cada palabra. María, quiero comprar este coupé. Parpadeé. Sí, claro, se lo tramitaré. No he terminado, me interrumpió Enrique suavemente. Quiero comprar este coupé. Esos dos sub. Hizo un gesto hacia los dos SUV negros exhibidos en la esquina del concesionario. Y esos dos sedanes. Luego señaló los dos sedanes de lujo aparcados cerca de las ventanas. 5 vehículos, todos bajo mi nombre de vendedora. Me quedé allí, con los labios ligeramente entreabiertos, incapaz de hablar. Detrás de mí, alguien contuvo el aliento bruscamente. Ricardo dio medio paso adelante y luego se detuvo, inseguro de si avanzar o retroceder. Carlos seguía congelado donde José lo había dejado, con el rostro aún sin color. Marcos se había pegado a la pared, como si intentara disolverse en la pintura. Enrique metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una tarjeta negra. La clase de tarjeta que me habían enseñado a reconocer durante mi primera semana en el trabajo,
pero que nunca había visto en persona, la Centurion negra de American Express. Una tarjeta que nadie podía solicitar y que solo se recibía por invitación. En manos de solo unos pocos miles de personas en toda España. Transferencia bancaria, dijo Enrique colocando la tarjeta sobre mi escritorio. Transferiré directamente desde una cuenta corporativa. Pregúntame la información que necesites. Ricardo casi corrió hacia mí, su voz balbuceante, despojada del control que había pasado 23 años en la industria tratando de mantener. Señor, quizás podamos ir a la sala VIP para finalizar. Enrique no lo miró. No, quiero hacerlo aquí mismo, delante de todos. Esa única frase cortó todas las objeciones. Ricardo se detuvo, tragó saliva y asintió mientras retrocedía. Entonces, José avanzó. Se colocó junto a su padre, sin tocarlo, pero lo suficientemente cerca como para que todos entendieran que los dos eran una unidad. José escaneó el concesionario una vez. Sus ojos grises se posaron en los dos vehículos que su padre aún no había seleccionado, un GT descapotable y un SUV de edición limitada. Los dos coches más caros del salón. Añade esos dos, dijo José, su tono tan casual como pedir el café de la mañana. Mismo nombre de vendedora. Sacó su teléfono, marcó un número, dijo unas breves palabras y luego terminó la llamada. Ferrante Holdings transferirá los fondos en 15 minutos. Recibirás la confirmación del banco. 7 vehículos, un valor total muy superior a cualquier cosa que el sistema de ventas de aquel concesionario hubiera registrado jamás en una sola transacción. La pantalla del ordenador de mi escritorio comenzó a llenarse de números mientras mis manos temblaban al introducir la información, y Ricardo se quedó detrás de mí, observando esas cifras, su rostro cambiando de blanco a rojo y de nuevo a blanco, como un semáforo roto. Luché por mantener mis manos firmes mientras tecleaba cada línea, cada código de modelo, cada número de chasis, pero las cifras nadaban ante mis ojos. Nunca había visto números tan grandes en una factura de venta. Nunca había imaginado que el primer día que atendiera a un cliente por mi cuenta terminaría así. El sistema interno parpadeó en rojo, solicitando autorización gerencial. Ricardo tuvo que intervenir e introducir su código de confirmación, y cada vez que pulsaba una tecla, sus dedos temblaban aún más visiblemente que los míos. Cuando la transacción se completó, cuando el número final apareció en la pantalla con la palabra aprobado, Enrique se volvió para mirar a todo el concesionario. Miró a Carlos, a Marco, a Ricardo, a Ana, a cada rostro uno por uno, lentamente, sin prisas, como un hombre que había vivido lo suficiente como para saber que el silencio a veces enseñaba mejor que cualquier discurso. Luego habló. Cuando entré aquí, miraron mis sandalias y decidieron quién era. Miraron mi camisa descolorida y decidieron cuánto dinero llevaba. Se rieron justo delante de mí, como si no pudiera oír, como si no fuera humano. Hizo una pausa. Nadie se movió. Pero esta joven, dijo señalándome a mí, ella no miró mis sandalias. Ella no miró mi camisa. Ella me miró a mí. Ella fue la única persona en este concesionario que me trató como a un ser humano. Por eso todo lo que he comprado hoy está a su nombre. Enrique bajó la voz. Pero en el silencio del concesionario, cada palabra resonó como una campana. Nunca confundan la apariencia con el valor. Casi pierden el negocio más grande del año. No porque les faltara habilidad, sino porque tenían demasiados prejuicios. Las lágrimas corrían por mi rostro. Ya no intenté detenerlas. Se deslizaron por mis mejillas, cayeron sobre el teclado, sobre los documentos de la transacción. Pero me mantuve erguida, la espalda recta, los hombros cuadrados, como me había mantenido durante años a través de cada colapso en mi vida. Y en ese mismo momento, José me miró. No una mirada fugaz como cuando entró, no una mirada de evaluación como la que le dio a todo lo demás. Me miró como si estuviera viendo algo que no esperaba encontrar allí, en un concesionario de coches de lujo en el corazón de Valencia. Un día en el que solo había venido porque su padre lo había llamado. Las lágrimas en mis mejillas, la columna vertebral inquebrantable,
los ojos ámbar nublados por las lágrimas, pero negándose a bajar la vista. Mantuve su mirada. No aparté la vista. No sabía por qué no lo hacía, pero no lo hice. 2 segundos, 3 segundos. Entonces José hizo un ligero asentimiento, casi imperceptible, como si reconociera algo para sí mismo que aún no estaba listo para nombrar. Y en medio de un concesionario lleno de silencio y vergüenza, en medio de 7 vehículos que acababan de cambiar de dueño y una lección que nadie se atrevería a olvidar, ese momento pasó tranquilamente, visto solo por 2 personas. Pero ambos sabíamos que algo acababa de empezar. La noticia se extendió por el concesionario en menos de una hora. 7 coches, transacción en efectivo, todo acreditado bajo el nombre de la vendedora en su primer mes. El sistema interno mostraba mis ventas como una larga barra roja que se extendía mucho más allá de cualquier otra barra en el ranking, tan larga que el software tuvo que escalarla automáticamente para que cupiera en la pantalla. Esa tarde, la junta ejecutiva convocó una videollamada. 2 directores de alto nivel aparecieron en la gran pantalla de la sala de conferencias de cristal. Sus rostros serios, pero sus voces contenían algo que yo nunca había oído que nadie usara al hablarme antes: respeto. María Bleti, ¿correcto?, preguntó el primero. ¿Primer mes? Sí, señor. Acaba de batir el récord de ventas mensuales de toda la sucursal de la Example, sola, en una tarde. Hizo una pausa, dejando que la siguiente frase llevara todo su peso. Con efecto inmediato, usted estará a cargo de todos los clientes VIP de este concesionario. Esta decisión entra en vigor de inmediato. Ricardo estaba sentado en la esquina de la sala de conferencias, su espalda ya no tan recta como de costumbre. Lo habían llamado en privado 15 minutos antes de la reunión por video, y aunque nadie en el concesionario sabía exactamente lo que se dijo durante esa llamada, cuando salió, su rostro tenía el color del cemento. Uno de los 2 directores dijo claramente delante de todos: nuestros estándares de marca no incluyen juzgar a los clientes por su apariencia, ni tampoco amenazar a los empleados por hacer su trabajo correctamente. Ricardo asintió, tragó saliva y no dijo nada. Cuando la reunión terminó, salí de la sala de cristal y crucé el concesionario en silencio. Nadie me miró a los ojos. Carlos estaba en su escritorio, con los ojos fijos en la pantalla de su ordenador, pero sin teclear. Marco había desaparecido en la sala de descanso en algún momento. Anna estaba cerca del mostrador de recepción, me miró por un segundo, luego desvió la vista. Yo no celebré. Me senté, terminé el papeleo de la transacción restante, luego miré la hora. Era casi la hora de recoger a Clara. Recogí mis cosas, me colgué el bolso al hombro y salí al sol de la tarde de Valencia, respirando libremente por primera vez ese día sin sentir que se me oprimía el pecho. Era una sensación de alivio que casi me asustaba, porque la vida me había enseñado que la calma era a menudo el preludio de otra tormenta. Pero la vida no me dejó mantener esa sensación por mucho tiempo. 3 días después, justo cuando acababa de llevar a Clara a casa desde la guardería, encontré un sobre amarillo encajado en la puerta de mi piso en el Cabañal. Dejé a Clara en el suelo, abrí el sobre con una mano que ya temblaba por instinto y leí una petición del Tribunal de Familia de Valencia. Demandante: David Domínguez. Asunto: petición para reconsiderar la custodia de la menor Clara Domínguez, de 4 años. Citando la falta de condiciones financieras estables de la madre, múltiples cambios de residencia en los últimos 2 años y un horario de trabajo inadecuado para cuidar a una niña pequeña. Leí cada línea lentamente, con cuidado, como si leerlo suficientemente despacio pudiera cambiar el significado de las palabras. No cambiaron. David quería a Clara de vuelta. David, que había usado sus puños conmigo durante 3 años. David, que no había visitado a Clara ni una sola vez en los últimos 2 años. David, que tenía padres adinerados en Rocafort y un abogado de familia que yo sabía que nunca podría permitirme. Doblé la petición, la volví a meter en el sobre y la coloqué en la encimera de la cocina. Luego me senté en el suelo de la cocina, con la espalda apoyada en el frigorífico, y cerré los ojos. Clara se arrastró, se subió a mi regazo y me rodeó el cuello con sus pequeños brazos.
Mami, ¿estás triste? Abrí los ojos. Abracé a mi hija con más fuerza, apreté los labios hasta que estuve segura de que mi voz no se quebraría. No, mi amor, mami solo está cansada. Esa noche, después de que Clara se durmiera, me senté a la mesa de la cocina con mi viejo portátil, buscando abogados de familia en Valencia. Cada resultado venía con una tarifa de consulta inicial que leía y cerraba, hasta que cerré el portátil y me hundí la cara entre las manos. La comisión de los 7 coches llegaría en el próximo ciclo de pago, pero los buenos abogados en Valencia no eran baratos, y David tenía a toda una familia dispuesta a gastar lo que fuera necesario para ganar. No lloré, me lo había prometido. Pero esa noche me quedé inmóvil en la oscuridad del estudio durante mucho tiempo. Tanto tiempo que el zumbido del viejo aire acondicionado se convirtió en el único sonido en el mundo. Me sentía atrapada, como un animal en una jaula. Recordé las noches en el refugio de Oriols, el miedo constante, la vergüenza. Me había prometido a mí misma que nunca volvería a ese lugar de vulnerabilidad, pero ahora el eco de esa promesa se sentía cruelmente lejano. El sabor amargo del fracaso se instaló en mi boca y me pregunté si alguna vez sería realmente libre de la sombra de mi pasado, de la constante amenaza de un mundo que parecía diseñado para aplastarme. A la mañana siguiente, cuando entré en el concesionario con unas ojeras que el corrector barato no podía ocultar, Ana estaba en la estación de café. Me miró más tiempo de lo habitual, luego no dijo nada, simplemente sirvió una segunda taza de café y la dejó en mi escritorio cuando me senté. La observé, sorprendida. Ana se encogió de hombros ligeramente. Parece que la necesitas. Fue la frase más larga que Ana me había dirigido desde el día en que empecé a trabajar allí. Cogí el café, sentí el calor filtrarse en mi palma y subir por mi brazo, y asentí. Gracias. Ana dudó un segundo, luego añadió en voz baja, solo para nosotras dos. Conozco a una abogada de familia. No es barata, pero es muy buena. Si la necesitas, la miré, tratando de discernir si aquello era verdadera amabilidad o algo más. Pero en esos fríos ojos azules, vi por primera vez algo que se parecía a la comprensión, tranquila, discreta y real. ¿Cómo sabes que necesito una abogada?, le pregunté. Ana bajó la vista hacia su propio café, porque yo también la necesité una vez. Lo que ella no me dijo, pero que más tarde comprendí, era que su propia batalla por la custodia había sido silenciosa y brutal, una guerra librada en los tribunales por un hombre que creía que el dinero podía comprar la moralidad. Su fortaleza tranquila en el concesionario, su distancia, no eran frialdad, eran cicatrices. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien así? Alguien que, sin decir una palabra, te muestra que entiende tu dolor porque ha caminado por un camino similar. Esa misma noche, en la oscuridad familiar del ático de Ruzafa, José estaba sentado con un vaso de whisky intacto apoyado en el brazo de su silla. No encendió las luces. El resplandor de la ciudad que se filtraba por la rendija de las cortinas era suficiente para que Pedro Ramos leyera el expediente extendido sobre la mesa baja frente a él. Una pila de unas 20 páginas que Pedro había recopilado en menos de 2 días. María Bleti, comenzó Pedro, su tono firme como un informe financiero. 27 años, nacida en Valencia, criada en el sur. Madre falleció de cáncer de mama cuando María tenía 12 años, sin seguro médico. No había suficiente dinero para la quimioterapia. Padre, Ricardo Bleti, historial de abuso de alcohol. Se fue cuando ella tenía 16 años, paradero actual desconocido. Pedro pasó la página. Casada con David Domínguez a los 22. La familia Domínguez tiene su sede en Rocafort. El padre de David, Gerardo Domínguez, posee una cadena de concesionarios de coches de segunda mano en Patraix y Leliana, activos estimados en unos 4 millones. David mismo nunca ha tenido un empleo estable. Vive del dinero familiar. Pedro hizo una breve pausa, su voz cambiando a pesar de su esfuerzo por mantener la profesionalidad. Hubo 3 informes policiales por violencia doméstica en 2 años. La primera vez, David fue retenido durante 48 horas
y liberado después de que María retirara la denuncia bajo presión de su familia. La segunda vez fue ingresada en urgencias del Hospital La Fe con un pómulo fracturado y 2 costillas rotas. La tercera vez fue la última. Huyó con Clara a las 3 de la madrugada y fue directamente a un refugio para mujeres en Orioles. José no se movió. El whisky permaneció intacto. El divorcio duró 14 meses. David contrató a Morrison y Asociados, uno de los despachos de abogados de familia más grandes del condado. María fue representada por una abogada de oficio asignada a través de asistencia legal gratuita. Perdió la custodia inicialmente porque el tribunal dictaminó que David tenía una estabilidad financiera superior. Apeló, trabajó en 3 trabajos simultáneamente durante 2 años y finalmente recuperó la custodia de Clara hace 8 meses. Pedro cerró el expediente. Ahora David ha vuelto a presentar una demanda, mismo bufete de abogados. Los motivos citados son inestabilidad financiera e inconsistencia de vivienda. Audiencia preliminar programada en 6 semanas. El silencio se alargó. Pedro había trabajado para José el tiempo suficiente como para saber cuándo hablar y cuándo esperar. Este era un momento para esperar. Finalmente, José habló. Su voz baja, su mirada desenfocada. ¿Un pómulo fracturado? No una pregunta, una repetición, como si necesitara oírse decir las palabras para confirmar que eran reales. Y 2 costillas rotas, dijo Pedro. José cogió el whisky pero no bebió. Simplemente lo sostuvo, su pulgar girando lentamente el borde, luego lo volvió a dejar. Busca a Sofía Vidal en el despacho de abogados Rusafa Law, dijo. Pedro levantó una ceja ligeramente. Sofía Vidal no era una abogada común. Era una de las 3 abogadas de familia más influyentes del sur de España. Una mujer que había representado a las exesposas de 2 senadores y a un director ejecutivo de una empresa Fortune 500. No aceptaba clientes con honorarios inferiores a las 6 cifras y nunca había perdido un caso de custodia. Dile que contacte a María a través de su programa de asistencia legal pro bono para mujeres supervivientes de violencia doméstica, continuó José. Ella dirige ese programa, acepta unos pocos casos al año. Este será uno de ellos. Pedro lo entendió. No era necesaria ninguna explicación. Sofía Vidal tomaría el caso porque José lo pedía, y todo en el papel sería impecable. Una abogada de primera categoría que se ofrecía como voluntaria para ayudar a una madre soltera maltratada. Nada inusual, ningún rastro que condujera de vuelta a aquel ático. Una cosa más, dijo José. El bufete de David, Morrison y Asociados. ¿Quién es su socio gerente? Pedro buscó en su memoria. Hugo Morrison, pequeño bufete, 12 abogados, centrado en derecho de familia y bienes raíces. La base de clientes son principalmente familias de clase media alta en Rocafort. ¿Morrison tiene algún vínculo comercial con Wellington Capital? Lo comprobaré. Pedro sacó su teléfono, envió algunos mensajes. 3 minutos después, llegó la respuesta. Sí. Morrison alquila espacio de oficina en un edificio propiedad de una subsidiaria de Wellington Capital. Arrendamientos renovados anualmente. José asintió lentamente. Wellington Capital era una de las docenas de empresas fantasma legítimas que José controlaba a través de participaciones en capas. Nadie más que Pedro y su contable jefe lo sabían. Hazle saber a Hugo Morrison que Wellington está revisando todos los acuerdos de arrendamiento en ese edificio, dijo José. Sin amenazas, solo información. Lo entenderá. Pedro asintió. Esta era la forma de José. Nunca usaba un martillo cuando un susurro bastaba. Sin amenazas, sin violencia, solo una presión comercial totalmente legal que conllevaba la misma finalidad que una sentencia. ¿Algo más?, preguntó Pedro. José guardó silencio un momento. Luego habló como si expresara un pensamiento fugaz que, de hecho, había estado en su mente desde aquella tarde en el concesionario. Víctor Soloviev, ¿algún movimiento reciente? La expresión de Pedro cambió instantáneamente de la calma de alguien que manejaba asuntos civiles a la alerta de un hombre que vivía en un mundo donde el más mínimo error podía terminar en cemento y agua de mar.
Sí, la semana pasada rompieron los candados de almacenamiento de 2 restaurantes en la Malvarrosa bajo nuestra protección. No se llevaron nada, solo un mensaje. Las cámaras captaron matrículas rastreadas a una empresa de alquiler que conocemos como fachada del grupo de Soloviev. José cerró los ojos por un segundo, luego los abrió. 2 frentes a la vez. David Domínguez a la luz, Víctor Soloviev en las sombras. Uno era abogados y tribunales de familia. El otro era territorio y sangre. Y en medio de todo, sin saberlo, yo, María Bletti, me encontraba en la intersección de ambos, sin un solo escudo. Era una verdad escalofriante pensar que la brutalidad del mundo que había intentado evitar con todas mis fuerzas, el mundo que había destrozado mi familia y casi me quita a Clara, no solo no había desaparecido, sino que se había fusionado con otra realidad aún más peligrosa. No era algo que pudiera entender completamente, pero sentía el peso de esa intersección sobre mis hombros, un presagio inquietante de lo que estaba por venir. A la mañana siguiente, cuando llegué al concesionario, había un sobre blanco en mi escritorio. Dentro, una tarjeta de presentación de Sofía Vidal, abogada, junto con una breve carta que decía que había sido seleccionada para un programa de asistencia legal pro bono para supervivientes de violencia doméstica y que Sofía deseaba reunirse conmigo esa tarde para discutir el caso de custodia. Lo leí 2 veces. No recordaba haber solicitado ningún programa de asistencia legal. Abrí mi portátil, busqué el nombre de Sofía Vidal y cuando vi el perfil, la lista de casos ganados, la lista de clientes cuyos nombres habían aparecido en las portadas de los periódicos de Valencia, me hundí en mi silla, me puse una mano sobre el pecho y solté un largo aliento. Luego miré alrededor del concesionario como buscando una explicación. Esa misma semana, David me llamó, su voz diferente a su tono habitual, menos agresiva, con un matiz de preocupación. Mi abogado acaba de abandonar el caso, dijo David. ¿Tuviste algo que ver? No entendía de qué hablaba. No sé quién es tu abogado, David. No me llames más. Colgué, pero la pregunta no terminó. Una abogada de prestigio de Valencia aparecía de la nada. El abogado de David se retiraba tan repentinamente, y el sedán negro que había empezado a notar siempre aparcado a media manzana de la guardería de Clara. Allí cada mañana cuando iba a recoger a mi hija. No era alguien que creyera fácilmente en las coincidencias. Había vivido suficientes dificultades como para saber que cuando demasiadas cosas buenas sucedían a la vez sin explicación, siempre había una razón que aún no había visto. No saqué conclusiones, pero empecé a prestar atención. 2 semanas después, en una tranquila tarde de martes, cuando el concesionario estaba casi vacío, las puertas de cristal se abrieron y José entró solo. Ni Pedro, ni convoy de sub negros, ni la presión invisible que doblaba el aire como la última vez. Solo él, con una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos, pantalones oscuros, zapatos de cuero pulidos pero no ostentosos, con el aspecto de un hombre de negocios normal que pasaba por allí después de una reunión, si no fuera por esos ojos gris acero que aún conservaban la mirada de un hombre acostumbrado a sentarse a la cabecera de mesas en habitaciones sin ventanas. Carlos no estaba ese día. De permiso. Marco vio a José entrar, se levantó, se volvió a sentar, se volvió a levantar, inseguro de si saludarlo o desaparecer, y finalmente se deslizó en la sala de descanso. Ricardo estaba en su oficina con la puerta cerrada. Ana me miró desde el mostrador, hizo un pequeño asentimiento, luego desvió la vista, lo suficientemente perspicaz como para saber que no debía quedarse. Yo estaba en mi escritorio revisando archivos de clientes en el ordenador. Levanté la vista y vi a José. Y lo primero que sentí no fue miedo ni alegría, sino algo intermedio. Una ligera cautela mezclada con curiosidad. Aún no sabía cómo nombrarlo. Buenas tardes, dije, poniéndome de pie y manteniendo mi voz profesional. ¿Le gustaría ver otro modelo hoy? José me miró por un segundo. Luego, una ligera sonrisa apareció en la comisura de su boca. No la sonrisa de alguien divertido,
sino de alguien que se daba cuenta de que lo trataban con normalidad y encontraba eso más raro de lo esperado. Me gustaría ver el nuevo descapotable, dijo. Oí que llegó la semana pasada. Lo guié hacia la zona de exposición interior, donde un descapotable blanco marfil estaba bajo el foco. Comencé mi presentación, profesional y precisa, como siempre, pero esta vez fue diferente. José no solo preguntó por el coche, preguntó lentamente, dejando pausas entre las preguntas. Y esas pausas de alguna manera sacaron a la conversación del concesionario, lejos de las hojas de especificaciones, hacia algo más personal en lo que no me di cuenta de que me había adentrado hasta que ya estaba inmersa en ello. A mi padre le caes bien, dijo José de repente, su mano deslizándose por el borde de la puerta del coche. No le cae bien mucha gente. Sonreí débilmente. El señor Enrique es muy amable. Me recuerda a... Me detuve antes de terminar la frase. ¿A quién te recuerda? Preguntó José, observándome. A nadie, negué con la cabeza ligeramente. Solo su forma de hablar, paciente, sin prisas, hace que la gente se sienta escuchada. No hay muchos así. José guardó silencio un momento, luego dijo, su voz más baja ahora. Ya no era la voz de un hombre preguntando por un coche. Mi madre también era así. Tenía una forma de escuchar que hacía que la gente quisiera contarle todo, incluso las cosas que no habían planeado decir. Lo miré y me di cuenta de que era la primera vez que mencionaba a su madre directamente conmigo. No a través de Enrique, no a través del contexto, sino porque él había elegido decirlo. Se llamaba Cecilia, continuó José, sus ojos ya no en mí, sino fijos en el espacio vacío, como si estuviera viendo algo que solo él podía ver. Vino a España desde Sicilia a los 20 años. No hablaba español, no conocía a nadie, solo a mi padre. Era hermosa, pero no el tipo de belleza que España quería en ese momento. Hablaba con una gramática deficiente, vestía la ropa equivocada, cocinaba con ajo y orégano, en un barrio donde todos cocinaban con mantequilla y tomillo. Hizo una pausa, su mandíbula se apretó. La primera vez que fue de compras a El Saler, se puso el vestido más bonito que tenía, y una dependienta la miró de arriba abajo y le preguntó si estaba perdida. Mi padre estaba justo a su lado. Lo escuchó todo. No dijo nada entonces, pero sé que nunca lo olvidó. Me mantuve en silencio porque sabía que algunas historias se escuchaban mejor en silencio. Murió hace 10 años, dijo. Cáncer. Y desde entonces, mi padre empezó a hacer lo que él llama probar a la gente. Viste ropa vieja, sandalias gastadas. Entra en los lugares más lujosos y observa cómo lo tratan. Dice que es su forma de mantenerla viva, recordándole al mundo que una persona no se define por lo que lleva puesto. Sentí que me ardían los ojos, pero parpadeé rápidamente y me lo tragué. Mi madre también tuvo cáncer, dije suavemente, casi en un susurro. Yo tenía 12 años, sin seguro. Murió en un hospital público en una cama compartida con un desconocido. José me miró. No habló, pero el gris acero de sus ojos se suavizó casi imperceptiblemente, como el hielo fino de un lago que empieza a resquebrajarse. Clara se parece a mi madre, continué, mi voz calentándose al hablar de mi hija. Los mismos ojos, la misma forma de inclinar la cabeza cuando escucha. A veces, cuando la miro, siento que mi madre me está mirando a mí. Me di la vuelta para coger un catálogo de la estantería que tenía detrás. Y fue entonces cuando José lo vio. La cicatriz en la nuca, de unos 5 centímetros de largo, pálida contra mi piel, medio oculta por mi pelo, pero expuesta cuando me incliné hacia adelante. No era una cicatriz quirúrgica, ni de un accidente. José había visto suficientes lesiones en su vida como para saber que era por un impacto, por haber sido forzada contra algo duro y afilado, por la mano de un hombre. La mandíbula de José se apretó, el músculo de su sien se tensó bajo la piel, su mano se cerró y luego se relajó lentamente, deliberadamente, como un hombre que cuenta mentalmente para no desmoronarse. Me volví con el catálogo, sonriendo, ajena a lo que acababa de ver. Aquí están las especificaciones completas del descapotable.
dije, entregándoselo. José lo tomó, sus dedos tocando el catálogo, pero sus ojos permanecieron en mí, leyéndome de una manera que yo no sabía que estaba siendo leída. No dijo nada de la cicatriz. No preguntó. No la mencionó porque entendió que algunas heridas solo se mostraban cuando la persona que las llevaba estaba lista, no cuando alguien sentía curiosidad. Y José, un hombre acostumbrado a comandar imperios enteros, un hombre cuyo asentimiento podía cambiar la vida de otras personas, eligió el silencio, porque a veces el silencio era la única forma de respeto que un hombre peligroso podía ofrecer a alguien que ya había sido demasiado herido. Hablamos durante otros 15 minutos sobre el descapotable, sobre el clima de Valencia, sobre qué restaurante italiano en Ruzafa todavía cocinaba al verdadero estilo siciliano. Una conversación ordinaria, ligera en la superficie. Pero debajo de esa superficie, ambos sabíamos que algo había cambiado esa tarde de martes. Un hilo invisible se había formado entre dos personas que llevaban heridas similares de mundos completamente diferentes. Cuando José salió del concesionario, no miró hacia atrás, pero yo me quedé detrás del cristal, observándolo hasta que desapareció por la esquina. Y me preguntaba por qué mi corazón latía más rápido de lo normal por un hombre del que apenas sabía nada, excepto que amaba a su padre, echaba de menos a su madre y tenía los ojos más tristes que jamás había visto en el rostro de alguien tan poderoso. La verdad no llegó a mí en un momento dramático, sino a través de una cadena de pequeñas piezas que fui uniendo durante 3 noches consecutivas de insomnio. La primera pieza fue Sofía Vidal. Llamé al programa de asistencia legal pro bono mencionado en la carta, y la coordinadora de admisión confirmó que el programa era real, que yo calificaba, que todo era legítimo. Pero cuando pregunté quién me había nominado para el programa, la mujer dudó y luego dijo que esa información era confidencial. La segunda pieza fue el abogado de David. Llamé a Ana para preguntarle si sabía algo, y Ana dijo que no, pero mencionó que Morrison y Asociados había perdido recientemente el alquiler de sus oficinas y se veían obligados a reubicarse. Una noticia que había aparecido en la página de negocios local del Levante, el periódico la semana anterior. Ana, siempre observadora, añadió: me pareció extraño porque la subida de alquiler fue brutal, casi como si quisieran echarlos. No le di mucha importancia en ese momento, pero la información se quedó grabada. La tercera pieza fue el sedán negro cerca de la guardería de Clara. Lo había estado notando durante 3 semanas seguidas. Siempre aparcado en el mismo lugar, siempre con alguien dentro, siempre yéndose poco después de que yo recogiera a Clara. Un miércoles por la mañana de esa semana, me acerqué al coche y llamé a la ventanilla. El hombre de dentro la bajó, un hombre de mediana edad con una cara inexpresiva y un auricular, y reconocí el tipo de inmediato, el mismo tipo de presencia que Pedro Ramos había tenido en el concesionario. Le pregunté: ¿quién te envió aquí? El hombre no respondió, arrancó el motor y se fue. Pero yo había visto suficiente. Ya no intuía, no sospechaba, sabía. Todo conducía a una persona. Esa tarde, después de pedirle a Ana que vigilara a Clara un rato, fui a Ruzafa. Había buscado el nombre de José Ferrante en línea, y aunque no había muchos resultados directos, encontré un restaurante italiano llamado Cecilia's en la calle Colón, registrado bajo una empresa llamada Ferrante Holdings. Me quedé fuera del restaurante, miré el cartel de madera oscura tallado con una letra fluida y entendí de inmediato por qué llevaba ese nombre. Luego empujé la puerta y entré. El restaurante estaba tranquilo a media tarde. Una cálida luz dorada, el aroma a ajo y tomillo, mesas de roble oscuro y al fondo, en el rincón más apartado, José estaba sentado solo frente a un café expreso, leyendo algo en su teléfono. Levantó la vista al sonido de mis pasos, y si le sorprendió verme, no lo mostró. María, dijo con calma, como si mi aparición allí fuera lo más natural del mundo. No me senté. Me quedé de pie frente a su mesa, con mi bolso todavía al hombro, mis ojos fijos en los suyos, y hablé sin preámbulos. Sofía Vidal, tú estás detrás de eso, ¿verdad? José dejó su teléfono y se recostó en su silla,
No asintió, no negó con la cabeza, solo me miró. El abogado de David se retiró porque su bufete está a punto de perder su oficina. Eso también lo hiciste tú, ¿no? Silencio. Y el hombre que está sentado en el coche cerca de la guardería declara todas las mañanas, es tuyo. José inspiró lentamente, luego exhaló. Sí, una palabra. Sin justificación, sin explicación, sin evasión. Algo se encendió en mi pecho. No miedo, no gratitud, sino ira. La clase de ira que surge de alguien que ha perdido el control de su vida demasiadas veces y no puede tolerar que vuelva a suceder, incluso bajo el disfraz de la ayuda. No tienes derecho, dije, mi voz baja, cada palabra afilada y limpia. No tienes derecho a interferir en mi vida. No te lo pedí. No necesito que nadie me salve. Me he levantado cada vez que caí durante 27 años sin ayuda de nadie. Y seguiré haciéndolo. José me miró y en sus ojos grises no había ira, ni actitud defensiva, solo algo que parecía reconocimiento. No te compadezco, dijo, aún con calma, más despacio ahora, como si cada palabra fuera elegida con cuidado. Te respeto. Hay una diferencia. ¿Respeto? Repetí, mi voz cortante. Respeto es preguntarme antes de interferir en mi caso de custodia. Respeto no es poner a alguien a vigilar a mi hija sin mi conocimiento. Lo que hiciste no es respeto, es control. Y ya he tenido suficiente control para toda una vida. Esa última frase golpeó algo que José no había protegido. No se inmutó, no apartó la mirada, pero vi cómo su mandíbula se tensaba por un instante, como si hubiera tocado un cable que no sabía que estaba expuesto. Tienes razón, dijo después de una pausa lo suficientemente larga como para que yo escuchara la suave música del restaurante y el tráfico exterior. Debería haberte preguntado primero. No me había esperado eso. Me había preparado para una discusión, para la actitud defensiva, para la clase de razonamiento que los hombres poderosos suelen usar para justificar sus acciones. Pero José no hizo nada de eso. Simplemente se sentó allí, me miró y dijo que yo tenía razón. Me inquietó más que cualquier refutación. Tengo que irme, dije, mi voz aún firme pero menos cortante ahora, porque era difícil mantener la ira hacia alguien que había admitido su culpa sin excusas. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. José me vio marchar. No se levantó. No me llamó por mi nombre. No dijo una palabra más, porque entendía, quizás más claramente que nadie, que yo no era el tipo de mujer a la que se retiene persiguiéndola. Yo era el tipo de mujer a la que había que dejar marchar y esperar que decidiera regresar por sí misma. La puerta del restaurante se cerró detrás de mí. José permaneció sentado, mirando el café expreso que se había enfriado. Luego cerró los ojos. La última vez que se había sentido así había sido hacía mucho tiempo. La sensación de ver a alguien irse cuando querías detenerlo, pero sabías que no tenías permiso para hacerlo. 3 días después de la confrontación en Cecilias, fui a recoger a Clara de la guardería a las 5 de la tarde. Como siempre, el sol de Valencia empezaba a inclinarse. Una cálida luz ámbar bañaba los edificios bajos del barrio de La Coma, donde estaba la guardería. Noté de inmediato que el familiar sedán negro ya no estaba aparcado en su lugar habitual. Y desde el día en que lo había confrontado, había desaparecido, dejándome insegura de si debía sentirme aliviada o más asustada. Clara salió corriendo y me rodeó las piernas con los brazos, su pequeña mochila de mariposa rebotando en su espalda. La levanté, le besé la mejilla, luego me dirigí hacia la parada del autobús. Avancé media manzana antes de detenerme. Un SUV blanco estaba aparcado al otro lado de la acera, con el motor en marcha, las ventanillas oscuras. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta trasera se abrió y un hombre salió. Era alto, con el pelo rubio muy corto, ojos azul pálido, casi sin color, y un rostro afilado marcado por una fina cicatriz que le iba de la sien a la mandíbula. No se acercó, solo se quedó junto al vehículo, mirándome, luego a Clara, luego de nuevo a mí. Señorita Bletty, dijo, su español con un fuerte acento de Europa del Este,
educado de la forma en que suena a alguien cuando lee de una tarjeta. Tengo un mensaje para el señor Ferrante. Por favor, transmítaselo. Sacó un sobre blanco de su chaqueta y lo dejó en la tapa de una papelera pública cercana. Hizo un breve asentimiento. Luego volvió a subir al sub. La puerta se cerró. El vehículo se fue en menos de 10 segundos. Me quedé allí con Clara en brazos, mi corazón latiéndome en los oídos. Miré el sobre en la papelera. No necesitaba abrirlo para saber que no era una nota de cortesía. Ese hombre sabía mi nombre. Sabía que estaría allí a las 5. Sabía que estaba conectada con Ferrante. Y quería que yo supiera que él lo sabía. Clara apretó los brazos alrededor de mi cuello. Su voz pequeña. Mami, ¿quién era ese hombre? Nadie, mi amor, nadie. Caminé rápidamente hacia la parada del autobús, abrazando a Clara con fuerza, mis ojos escaneando la calle. No cogí el sobre. No necesitaba leerlo. Solo había una cosa que necesitaba ahora. De vuelta en el piso estudio, cerré la puerta con llave, corrí las cortinas, dejé a Clara en la cama jugando con dibujos animados en la tableta. Luego fui a la cocina. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono. Miré la pantalla. No tenía el número de José. Nunca lo había cogido, pero en el bolsillo de mi chaqueta encontré la tarjeta que Sofía Vidal me había dado en nuestra primera reunión. Y en la parte de atrás había un número escrito a mano con las palabras «usar en caso de emergencia». Había asumido que era una línea directa legal. Ahora entendía. Marqué. El teléfono sonó 2 veces. María. La voz de José, sin sorpresa, sin preguntar por qué llamaba, solo diciendo mi nombre. Y de alguna manera, eso solo me permitió respirar. Alguien vino a la guardería de Clara. Dije, mi voz controlada, pero con un temblor que José pudo oír debajo. Pelo rubio, una cicatriz en la cara, acento de Europa del Este. Sabía mi nombre. Te dejó un sobre. Medio segundo de silencio. Entonces José dijo, estaré allí en 15 minutos. Cierra la puerta con llave. No le abras a nadie. Llegó en 12. Escuché el coche aparcar, miré por la rendija de la cortina y vi el familiar sub negro. Abrí la puerta. José entró en el pequeño estudio, un lugar en el que probablemente nunca antes había puesto un pie, pero no miró a su alrededor ni lo juzgó. Sus ojos fueron directamente a mí, escaneándome de pies a cabeza para asegurarse de que no estaba herida. Luego a Clara, sentada en la cama, abrazando a su osito de peluche, con los ojos muy abiertos ante el extraño. José se arrodilló, una rodilla en el suelo, sus ojos a la altura de los de Clara. No sonrió porque los niños sabían cuando una sonrisa era falsa, pero su voz se suavizó de una manera que yo nunca había oído, una voz completamente diferente a cada versión de José que había visto antes. Hola Clara, me llamo José, soy amigo de tu mamá. Clara lo estudió, inclinando la cabeza exactamente de la manera que yo una vez había dicho que me recordaba a mi madre. ¿Estás aquí para molestar a mi mami? Contuve el aliento. José no parpadeó. No, dijo, estoy aquí para asegurarme de que nadie moleste a tu mamá, ni a ti nunca más. Siempre. Clara lo observó durante 3 segundos más, luego asintió, aceptando la respuesta con el juicio instintivo de una niña que los adultos hacía mucho tiempo habían perdido. 1 hora después, Clara y yo íbamos en el sub negro hacia Ruzafa. Yo no quería ir. Todo en mí se resistía a entrar en el mundo de José. Pero cuando miré a Clara, a esos grandes ojos aún ensombrecidos por el recuerdo del hombre rubio en la calle, supe que no podía quedarme en un estudio sin cerraduras de seguridad, sin cámaras, sin nada más que una delgada puerta entre mi hija y el mundo exterior. El ático de Ruzafa por la noche no tenía nada que ver con el día. Las cortinas estaban abiertas. La ciudad de Valencia se extendía abajo como una alfombra de luces. Las torres brillaban. La pista de silla que unía el continente con la costa brillaba. Los yates flotaban en la albufera como estrellas caídas. Clara dormía en el salón en un sofá más grande que la cama del estudio, cubierta con una manta de cachemira que probablemente costaba tanto como mi alquiler mensual. Me quedé en el umbral, observando a mi hija dormir. Luego salí al balcón.
José ya estaba allí, apoyado en la barandilla, con un vaso de whisky en la mano, contemplando la ciudad. La brisa marina era cálida, trayendo sal y el ruido distante de la noche valenciana. Me paré a su lado, manteniendo una distancia prudente, y estuvimos en silencio durante mucho tiempo. La clase de silencio que no necesitaba ser llenado. La clase que solo las personas verdaderamente cansadas sabían valorar. ¿Quién era ese hombre?, pregunté al fin. Víctor, o uno de sus hombres. ¿Qué quiere? Mi territorio, y cree que tú eres la forma de acercarse a mí. Bajé la vista a mis manos en la barandilla. Te dije que no quería que me arrastraran a tu mundo. Lo sé y lo siento. Me volví para mirarle. Era la segunda vez que se disculpaba conmigo, y ambas veces sonó como algo que no decía a menudo. Mi madre murió porque no pude protegerla. Dije suavemente, como si hablara más conmigo misma que con José. Perdí a Clara durante 2 años porque no fui lo suficientemente fuerte como para vencer a David. Mi vida ha sido una larga cadena de no es suficiente. Y lo que más me asusta no es el hombre rubio de la calle. Lo que más me asusta es que un día Clara crezca y se dé cuenta de que su madre nunca fue suficiente para mantenerla a salvo. José guardó silencio durante un largo momento. Luego dejó su whisky en la barandilla y habló. Su voz tan baja que el viento casi se la llevó. Cuando mi madre estaba en el hospital, yo tenía dinero suficiente para comprar todo el hospital. Pero el dinero no compra el tiempo. Me sentaba con ella cada noche y me cogía la mano y me decía, hijo mío, el dinero no es fuerza. Amar a alguien lo suficiente como para sufrir por él es fuerza. Entonces no lo entendí, ahora sí. Se volvió hacia mí. Tú no es suficiente, María. Eres la persona más suficiente que he conocido. Fuiste suficiente para mantenerte erguida mientras todo un concesionario se reía de ti. Suficiente para criar a tu hija sola cuando el mundo te dio la espalda. Suficiente para entrar en mi restaurante, mirarme a los ojos y decirme que estaba equivocado. Cuando hombres que te doblan el tamaño no pueden sostenerme la mirada durante 2 segundos. No pude hablar, mis labios se apretaron, mis ojos ardían, y esta vez no parpadeé rápido ni me lo tragué. Dejé que las lágrimas cayeran silenciosamente por mis mejillas, por mi barbilla, sobre la barandilla. José me vio llorar sin apartar la mirada, sin tocarme, sin intentar arreglarlo, simplemente de pie allí, presente, haciéndome saber que alguien podía ver mi dolor y no irse. Entonces mi mano en la barandilla se movió, solo ligeramente unos milímetros hasta que mi meñique rozó el suyo. José no se movió, no me cogió la mano, no me acercó, simplemente dejó su dedo allí, tocando el mío, ligero como el ala de una mariposa, como si entendiera que eso era todo lo que yo podía dar en ese momento, y él nunca tomaría más de lo que yo estuviera dispuesta a ofrecer. Nos quedamos así en el balcón del ático de Ruzafa, contemplando la noche de Valencia, con la brisa marina soplando, las lágrimas secándose, y el hilo invisible entre nosotros tensándose un poco más. No a través de promesas, no a través de un beso, sino a través de 2 dedos tocándose en una barandilla fría, y la verdad de que a veces, permitir que alguien se quede a tu lado en la oscuridad era lo más valiente que un corazón que se había roto demasiadas veces podía hacer. Lo que siguió en las siguientes semanas ocurrió silenciosamente, sin disparos, sin persecuciones de coches por las calles de Valencia, sin nada que un extraño pudiera ver a simple vista, pero bajo la superficie, el tablero de ajedrez se estaba moviendo. Pedro Ramos necesitó 4 días para rastrear toda la red de negocios de Víctor Soloviev en la Comunidad Valenciana. 3 restaurantes rusos en la Malvarrosa, 2 empresas de importación y exportación registradas en el Parque Tecnológico de Paterna, una inmobiliaria en Leliana y una red de blanqueo de dinero que operaba a través de 4 salones de manicura en Patraix. Todo estaba licenciado, todo pagaba impuestos, todo parecía legítimo sobre el papel, pero todo dependía de una cosa que José no controlaba: las relaciones políticas locales. José no llamó a Soloviev, llamó a 2 concejales del ayuntamiento cuyas campañas había financiado discretamente durante 10 años.
a un juez federal al que su padre había ayudado una vez cuando el hombre aún era un joven abogado, y al director de licencias comerciales del Ayuntamiento de Valencia, que recibía regalos de Navidad de Ferrante Holdings cada año, como un reloj. En 2 semanas, los 3 restaurantes de Soloviev fueron objeto de inspecciones sanitarias sorpresa. Las 2 empresas de importación y exportación fueron auditadas por la autoridad fiscal estatal y a la inmobiliaria se le suspendió la licencia por infracciones urbanísticas. Nada ilegal, solo la ley aplicada en el momento adecuado en los lugares correctos con precisión quirúrgica. Soloviev entendió el mensaje. No era estúpido. Sabía que podría sobrevivir a una guerra callejera con José Ferrante. Pero una guerra contra el sistema administrativo y político de un hombre arraigado en Valencia durante 30 años era lo mismo que golpear cemento. Un mes después de la amenaza en la guardería, Soloviev cerró todas sus operaciones en el sur de España y se retiró a Nueva York sin decir una palabra, como una resaca que se desvanece, dejando la playa con aspecto intocado. Al mismo tiempo, la audiencia del Tribunal de Familia entre David Domínguez y yo tuvo lugar en Valencia. Sofía Vidal entró en la sala con un expediente de 7 centímetros de grosor y la calma de alguien que no sabía perder. David estaba sentado frente a mí con un abogado sustituto que la familia Domínguez había contratado a toda prisa después de que Morrison y asociados se retiraran. Un joven abogado cuya frente ya estaba perlada de sudor antes de que el juez tomara asiento. Sofía no necesitó mucho tiempo. Presentó los 3 informes de violencia doméstica, los registros hospitalarios, una antigua orden de protección y la prueba de que David no me había contactado ni había visitado a Clara ni una sola vez en 2 años, a pesar de tener acceso legal. Le hizo a David exactamente una pregunta en el tribunal. ¿Podría decirle al tribunal cuál es la comida favorita de su hija? David permaneció en silencio durante 12 segundos antes de que su abogado pidiera declinar responder. El juez dictaminó esa misma tarde. Yo mantuve la custodia total de Clara. David recibió una orden de alejamiento de 5 años, prohibiéndole acercarse a menos de 150 metros de Clara o de mí. Cuando el mazo cayó me quedé inmóvil en mi silla, las manos apretadas sobre los muslos, sin llorar, sin sonreír, solo respirando, profunda y constantemente, como alguien que finalmente había salido a la superficie después de 2 años bajo el agua. La sensación era agridulce. Una victoria, sí, pero el recordatorio de la lucha que había librado, de las heridas que no se veían, seguía allí. En el concesionario, el cambio llegó a su manera. Carlos renunció al final del segundo mes, después de la venta de los 7 coches. Nadie sabía exactamente por qué, pero desde el día en que José se paró frente a él y contó 10 segundos de silencio, Carlos nunca fue el mismo. Vendía menos, hablaba menos, y la confianza en sus ojos se había apagado, reemplazada por algo parecido a una vergüenza crónica sin cura. Marcos solicitó un traslado a la sucursal de Alicante poco después de que Carlos se fuera. Ricardo fue degradado de gerente a supervisor de logística, trasladado a una oficina trasera para manejar papeleo, ya no se reunía con clientes, ya no aprobaba ventas, y el escritorio de la esquina con vistas al concesionario ahora era mío. Pasaron 6 meses, batí récords de ventas no una, sino 3 veces consecutivas. No por José, no por Enrique, sino por cómo trataba a cada cliente que cruzaba la puerta. Con la misma paciencia, la misma sonrisa, los mismos principios que había usado con el anciano de las sandalias gastadas el primer día. Los clientes regresaban preguntando por mí, recomendándome a amigos y familiares. Mi reputación se extendió por los círculos más altos de Valencia, no porque fuera la mejor vendedora, sino porque hacía que la gente se sintiera más respetada. Me mudé del estudio del Cabañal una cálida mañana de sábado, necesitando solo 2 viajes porque no poseía mucho. El nuevo apartamento en Campanar tenía 2 habitaciones, ventanas luminosas con vistas a árboles tropicales. No era grande, no era lujoso, pero por primera vez, Clara tenía su propia habitación. Me quedé en el umbral, observando a Clara dar vueltas por el espacio vacío, riéndonos
riéndose del eco, y sonreí. La clase de sonrisa que no necesitaba una audiencia. Era un pequeño pedazo de cielo que había ganado con mi propio esfuerzo, y la paz que sentía al ver a Clara tan feliz era un bálsamo para todas las heridas. Ana, una vez distante y reservada, ahora era la que me ayudaba a montar una estantería en la habitación de Clara un domingo por la tarde. La que llamaba para preguntar si necesitaba algo cuando Clara cogía un resfriado. La que se sentaba frente a mí en una cafetería de Campanar cada sábado por la mañana, hablando de cosas que ninguna de las dos había dicho en voz alta en años. Nuestra amistad no era ruidosa ni ostentosa. Solo éramos dos mujeres que habían sido heridas, se habían encontrado y habían decidido no abandonarse la una a la otra nunca más. Era una conexión discreta, pero inquebrantable, una verdadera hermandad de almas. Y una tarde de fin de semana, mientras yo revisaba el papeleo en el concesionario, las puertas de cristal se abrieron y Enrique Ferrante entró, todavía con sus viejos pantalones cortos, sandalias gastadas, camisa de lino descolorida, la misma sonrisa amable del primer día. Me levanté, sonriendo ampliamente. Señor Enrique. Él se acercó a mí y me tomó las manos entre las suyas, sosteniéndolas más tiempo de lo que duraría un apretón de manos normal. No estoy aquí para comprar un coche, dijo, con los ojos cálidos. Estoy aquí porque hay algo que olvidé decirte la última vez. Esperé. Enrique me miró, sus ojos envejecidos brillantes, su voz suavizada con el peso de un hombre que había vivido 70 años y había perdido a la persona que más amaba. Me recuerdas a mi esposa, Cecilia, no porque te parezcas a ella, sino porque tienes lo que ella tenía, lo que he estado buscando en los ojos de la gente durante 10 años y no he encontrado. Dignidad, dignidad real. No la que se compra con dinero o estatus, sino la que existe incluso cuando todo lo demás se ha ido. Mis ojos ardieron. Y esta vez no lo oculté. Di un paso adelante y abracé a Enrique suavemente, con cuidado, como abrazando a un padre que nunca había tenido. Enrique me dio 2 palmaditas en la espalda, lentas y constantes. Luego me susurró al oído. Mi hijo no deja que nadie se acerque fácilmente, pero tú ya estás ahí. Agárrate a eso. Luego se fue, caminando despacio, las manos en los bolsillos, las sandalias gastadas sobre el mármol. Y me quedé observándolo hasta que desapareció por las puertas de cristal, mi pecho lleno de algo cálido que no me atrevía a nombrar, pero que sabía exactamente lo que era. Era una sensación de pertenencia, de ser vista y valorada por lo que era, no por lo que tenía o por lo que se esperaba de mí. Esa tarde, mientras yo salía del concesionario, bajo un sol de Valencia que se teñía de un suave naranja melocotón, vi a José apoyado en un coche modesto aparcado junto a la acera, solo. Ni Pedro, ni convoy de negros, nada más que él. Las manos en los bolsillos, las mangas de su camisa blanca remangadas, mirándome con esos ojos grises que había aprendido a leer en los últimos 6 meses. Clara, sentada en mi brazo, lo vio y por primera vez extendió ambos brazos hacia él, el gesto instintivo que los niños reservan solo para alguien en quien confían completamente. José levantó a Clara, la niña apoyó la cabeza en su hombro, y me quedé allí mirando al hombre al que toda la ciudad temía, sosteniendo a mi hija con tanta delicadeza como si fuera lo más preciado que jamás hubiera tocado. Los tres caminamos por el paseo marítimo de la Patacona, donde Valencia se encuentra con el océano, donde la puesta de sol derramaba oro sobre el agua y la brisa marina traía sal cálida en el aire. Clara corrió delante, persiguiendo las olas. Luego regresó, riendo cuando el agua le tocó los pies. Yo caminaba al lado de José, nuestros hombros casi rozándose, sin decir nada, sin necesidad de que se dijera nada. Hay momentos en que el lenguaje se vuelve innecesario, y este era uno de ellos. La confianza tácita que se había forjado entre nosotros se sentía más sólida que cualquier palabra pronunciada. Era una conexión sutil y poderosa que trascendía los mundos de los que veníamos. ¿Y hoy dónde estamos? Sinceramente, no lo sé con certeza. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar.
encontrar a alguien que no teme a mi fuerza ni a mi pasado. Otras veces, me pregunto si no habré cometido un error al dejar que mi vida se entrelazara con una realidad tan compleja. La vida con José y Clara no es un cuento de hadas. Está llena de matices, de decisiones difíciles, de un constante equilibrio entre el amor y la cautela. ¿Creéis que se puede encontrar la paz en medio de tanta incertidumbre? Quizás sí, quizás no. Nada es perfecto, lo aprendí hace mucho tiempo, pero es mi vida, con sus luces y sus sombras, y eso, supongo, es suficiente para mí.